están? Yo soy Eli, bienvenidos a este coqueto canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad asusta bastante cuando estás en el proceso de ser au pair y cuando ya eres au pair también, y son los temidos impuestos. Así es, el día de hoy vamos a hablar acerca de los taxes, o también conocidos como impuestos que tenemos que pagar por ser au pairs. Seguramente se estarán preguntando, ¿y cómo sé si me toca pagar impuestos o no? ¿Cuánto debo de pagar? ¿Qué formatos debo de llenar? Hay muchísimas preguntas, así que vamos a comenzar. Este es un video que me habían pedido muchísimo por redes sociales, por mensajes privados, en comentarios, pero no lo había podido hacer porque quería asegurarme de yo primero pagar mis impuestos e investigar toda la información que yo pudiera para que este video quedara muy claro y que yo ya tuviera la experiencia de haber pagado mis impuestos. Así que después de varias semanas en las que la verdad estuve bastante agobiada porque tenía que hacer el pago de los impuestos desde aquí de México, y bueno, es un poquito diferente el proceso en algunas cosas cuando tienes que pagar cuando estás en Estados Unidos o cuando ya regresaste a tu país, pero aquí yo les voy a explicar cómo fue que lo hice y cómo debe hacerse cuando sigues en Estados Unidos. Muchos de ustedes se estarán preguntando por qué tenemos que pagar impuestos, y hay mucha controversia entre si sí debemos pagarlos o no, ya que hay muchas au pairs que dicen que ellas nunca pagaron y nunca les pasó nada, pudieron renovar su visa sin problemas, pero en lo personal yo siento que lo mejor es dejar todo limpio y claro para que si en un futuro tenemos que sacar una visa de estudiante para trabajar o para visitar simplemente, pues no haya ningún problema. La verdad es que no tengo mucha información acerca de qué pasa si no pagas, pero yo en lo personal prefiero pagar para evitarme cualquier problema en el futuro. Y quiero agradecerle muchísimo a mi amiga Natalie, que también tiene un canal de au pair. Los voy a dejar aquí arribita. Ella es muy buena, tiene videos con muy buen contenido, y ella y yo hicimos un gran equipo porque ella me resolvió bastantes dudas, sobre todo con la cuestión de pagar. Yo no estaba muy segura con qué método pagar y ella me ayudó bastante también con otras preguntas que yo tenía, y al mismo tiempo yo le pude hacer varios comentarios de algunas cosas que ella no sabía. Entonces nos complementamos como equipo bastante bien, así que estoy súper contenta de tenerla como amiga y esta amistad tan bonita. Y bueno, ahora sí vamos a hablar acerca de los impuestos. Nosotros tenemos que pagarle al IRS. El IRS es el Internal Revenue Service, que es una agencia gubernamental. Es la responsable de coleccionar todos los taxes o todos los impuestos en Estados Unidos. Así que nosotros debemos pagarle a ellos. Y bueno, aquí seguramente ustedes me preguntarán, ¿y cómo sé si debo pagar o no? Aquí les voy a explicar paso a paso cómo vamos a hacer, pero primero les voy a dar la información general. Nosotras como au pairs tenemos que llenar la forma 1040NR/EZ. Esta es la forma que recomienda la agencia. Bien, esta es la forma que la mayoría de las au pairs tienen que llenar, pero hay ciertos casos en que es una forma diferente y que los cálculos se hacen también de forma diferente. Así que lo que yo voy a explicar aquí, el formato que debemos de llenar y la forma en que debemos hacerlo, va a ser solamente para las au pairs que nunca hayan estado antes en Estados Unidos, que esta sea su primera vez que estén en Estados Unidos, o que sí hayan estado antes en Estados Unidos pero con una visa diferente a la F, J, M o Q. Si tú estuviste en Estados Unidos, a lo mejor porque estuviste visitando y tu visa no era ninguna de estas F, J, M o Q, entonces sí puedes realizar el proceso como lo voy a explicar aquí. Así que va de nuevo. Las personas que nunca estuvieron en Estados Unidos, o que estuvieron a lo mejor con una visa de turista o con una visa diferente a la F, J, M o Q, entonces sí pueden hacer el trámite tal cual lo voy a explicar aquí. Pero las personas que ya hayan estado en Estados Unidos antes con alguna de estas visas, entonces ustedes van a hacer el proceso de forma diferente. Para esto tienen que ir con un contador profesional que les ayude a hacer el llenado de sus impuestos. Esto aplica, por ejemplo, si tú fuiste au pair anteriormente y regresas de nuevo a Estados Unidos, entras de nuevo con la visa J, por lo tanto tú ya no puedes llenar los impuestos como lo voy a explicar aquí, ya que se tienen que hacer algunas cosas diferentes. Para eso es importante que lo consultes con un profesional. Así que si ustedes están en el caso de que es la primera vez que están en Estados Unidos o que nunca tuvieron este tipo de visa, vamos a continuar con la forma de llenar los impuestos. Entonces el formato que vamos a llenar quedamos que es el 1040NREZ. ¿Cuándo es la fecha límite que tienes para pagar? Bueno, normalmente la fecha siempre suele ser el 15 de abril, de hecho se conoce como Tax Day, pero este año hay una excepción.
este año la fecha de entrega es el 18 de abril. Ese es el día límite que tienes para pagar los impuestos. ¿Y por qué esta vez va a ser el 18 de abril y no el 15? Bueno, les explico porque estuve investigando. Este año va a ser el 18 de abril porque es el día de Emancipation Day Holiday en el Distrito de Columbia. Entonces el día límite para todo Estados Unidos va a ser el día 18, pero esta es una excepción simplemente por este día. Normalmente es el día 15. ¿De dónde saqué esta información? Hay un formulario que se llama Instructions for Form 1040 NREZ 2016. Este archivo, que son las instrucciones para el llenado 1040 NREZ, que es el que nosotros vamos a llenar, se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de la descripción por si lo quieren revisar a detalle. Este es el que yo estuve leyendo para traerles la información acerca del llenado de los impuestos. Si tú tienes que hacer tu llenado de impuestos no en el 2016 sino en otro año, simplemente ve a la página del IRS y ahí pon Instructions for Form 1040 NREZ, o simplemente pon esto en Google del año que tienes que pagar los impuestos y ahí te va a aparecer cuáles son las condiciones para el año en el que tú tienes que pagar. Este archivo normalmente sale a finales de diciembre, ya que los impuestos los puedes pagar a partir de enero, así que desde diciembre ustedes ya pueden descargar estas instrucciones para hacer su llenado del año que les corresponde. Algo que nos dicen mucho tanto cuando estamos en el proceso de ser au pairs, cuando ya somos au pairs, es que los impuestos que vas a pagar van a depender de la fecha en la que hayas llegado. Esto puede sonar un poco confuso, pero es bastante sencillo. Los impuestos que tienes que pagar dependen de cuánto ganaste en el año anterior, así que tienes que contar cuántas semanas te pagaron desde que inició el año, es decir, desde el 1 de enero hasta el último día, que es el 31 de diciembre. Por ejemplo, una persona que llegó en septiembre obviamente ganó menos que una persona que llegó en marzo, así que aquí vamos con el primer cálculo. Lo primero que haremos será contar cuántas semanas nos pagaron en el año anterior. Aquí les voy a explicar mi ejemplo. Yo llegué en noviembre del año 2015. Como yo llegué en noviembre, para el año de los impuestos del 2015 yo hice la cuenta de cuánto había ganado el día que llegué en noviembre hasta el último día de diciembre. Yo llegué el 9 de noviembre del año 2015 a la escuela de entrenamiento. Entonces la primera semana que es en la escuela de entrenamiento, ahí tú no recibes ningún pago, ya que no estás trabajando. Tú recibes pago hasta tu segunda semana en Estados Unidos, ya que es la primera semana con la host family. Por lo tanto, aunque yo estuve 7 semanas en el año 2015, solamente me pagaron 6. 6 semanas lo multiplico por el salario, que es 195.75, y obtengo que gané $1,174.5 en el año 2015. En este caso yo no tuve que pagar impuestos por el año 2015. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama Personal Exemption. El Personal Exemption es una cantidad que el IRS indica para cada año. Esa cantidad es, digamos, la cantidad que te perdonan para no pagar impuestos. En el año 2015 el Personal Exemption era de $4,000. Esta cantidad puede variar dependiendo del año. ¿Y en dónde puedes encontrar esta información? Bueno, nuevamente en el archivo que les mencioné, que son las instrucciones del llenado, ahí es donde van a encontrar cuánto va a ser el Personal Exemption del año en que les toque pagar impuestos. Entonces en el 2015 el Personal Exemption fue de $4,000 y como yo gané 1,174, no llego a esos $4,000, es menor esta cantidad, por lo tanto yo no pagué impuestos. Tendría que haber ganado más de $4,000 para pagar impuestos, por lo tanto no tuve que hacerlo. Sin embargo, para el año 2016 ahí sí me toca pagar impuestos, porque haciendo las cuentas, en el año 2016 a mí me pagaron 46 semanas. Si hago la multiplicación de 46 semanas por 195.75, obtengo que yo gané en el año 2016 $9,004.5, y esta cantidad ya es mayor que el Personal Exemption, que este año ya no es de $4,000, este año es de $4,050. Por lo tanto me toca pagar impuestos, ya que la cantidad que gané es mayor que el Personal Exemption. Así que esta es la forma en que tú puedes saber si tienes que pagar o no impuestos. Haz la cuenta de todas las semanas que te pagaron en el año 2016 y si esta cantidad es mayor a $4,050 te toca pagar impuestos, y si es menor no te preocupes, no te toca pagar nada. Así que es por esto que depende en la fecha en la que llegues cuántos impuestos debes pagar. Quizá ahorita no se ve muy claro, pero con lo que voy a explicarles a continuación tal vez les quede más claro de por qué depende en la fecha que llegues la cantidad que debes de pagar. Vamos con el siguiente cálculo. Lo que tenemos
tenemos que obtener ahora es algo que se conoce como taxable income, es decir, los ingresos que son taxables o los ingresos que son sujetos para pagar impuestos. Como les digo, el IRS te perdona una cantidad que es el personal exemption. Este año son $4,050 lo que te perdonan. Por lo tanto, para sacar tu taxable income es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es los ingresos que obtuviste en el 2016, les restas el personal exemption, que son $4,050 para este año. Entonces, haciendo la resta, yo obtengo $4,954.5. Este es mi taxable income, es decir, mis ingresos taxables. Si tú estás viendo este video para hacer tus impuestos quizá en un siguiente año, lo único que tienes que hacer es a tus ingresos que obtuviste durante todo ese año, le restas el personal exemption que te dice en las instrucciones del año en el cual tienes que pagar los impuestos. Normalmente van a ser cerca de $4,000, puede subir un poquito, que en este año subió a $4,050, pero más o menos por ahí va la cantidad. Para estar seguros, recuerden revisar el archivo de las instrucciones del pago de impuestos del año en que tengan que pagar. Entonces, ya tenemos mi taxable income, que es de $4,954.5. Ahora, ¿cómo sé cuántos impuestos voy a pagar ya que tengo esta cantidad? Nos vamos a ir a unas tablas. Estas tablas se encuentran otra vez en ese archivo de las instrucciones de llenado del formato. Nuevamente, ese archivo se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de la descripción, y si lo están buscando para un año siguiente, lo único que tienen que hacer es en Google poner lo siguiente: Instructions for Form 1040 NREZ y entre paréntesis el año. En estas tablas vamos a ingresar con nuestro taxable income, que es la cantidad que acabamos de calcular. Por lo tanto, como mi cantidad es de $4,954, me voy a la sección donde dice 4,000 y aquí encuentro hasta abajo que si mi taxable income está entre $4,950 y $5,000, la cantidad de impuestos que debo de pagar es de $498. Así que así es la forma de encontrar cuántos impuestos debes de pagar. Es por esto que depende de cuándo llegaste si pagas más o menos impuestos. En mi caso me tocó pagar bastante, $498, porque mi cuenta se hace desde enero hasta noviembre, que es cuando yo regresé. Los primeros 2 meses de noviembre, diciembre del 2015 no tuve que pagar nada, pero sí de enero a noviembre del siguiente año. Así que vamos a hacer algunos ejemplos para quienes todavía no son au pairs y no saben cuándo van a llegar. Se den más o menos una idea, dependiendo de en qué fecha vayan a llegar, cuántos impuestos deben pagar. Imaginemos que alguien llega en enero y que sus ganancias del año 2016 fueron $10,000. Por lo tanto, a $10,000 le vamos a restar el personal exemption, que es de $4,050. Por lo tanto, su taxable income es de $5,950. Entonces nos vamos a las tablas y $5,950 nos dice que debe pagar, por lo tanto, $598 de impuestos. Si se fijan, este caso que estamos suponiendo que llegó desde enero, tiene que pagar $100 más que una persona que llega en noviembre, porque noviembre y diciembre ya no los tiene que pagar porque son menores al personal exemption, y la siguiente cuenta se hace de enero a noviembre. En este caso, yo como regresé a principios de noviembre, son 2 meses menos los que estoy pagando y son $100 de diferencia. Yo tuve que pagar $498 y la persona que llegue en enero y esté hasta diciembre tiene que pagar $100 más, que son $598. Ahora vamos a hacer otro ejemplo para que vean en qué fechas son cuando menos impuestos se pagan. Vamos a suponer que una au pair llegó en agosto. Entonces, si hacemos las cuentas, supongamos que de agosto a diciembre ella trabajó 22 semanas. Si multiplicamos 22 semanas por 195.75, nos da que ganó 4,306.5. Como 4,306 es más grande que el personal exemption, que son 4,050, sí tiene que pagar impuestos. Así que vamos a hacer las cuentas. 4,306.5 menos los 4,050 sería $256.5. Este es su taxable income. Así que nos vamos a la tabla y nos dice que si ganó entre 250 y 275 tiene que pagar nada más $26. Como ven, la diferencia es mucha entre pagar $26 y pagar $600. Entonces, esta persona que haya llegado en agosto va a pagar nada más $26 para el año 2016, pero para el siguiente año, que es el 2017, ella habrá trabajado 30 semanas como au pair, suponiendo que no haya extendido y que solamente se va a quedar un año. Así que si trabajó 30 semanas
semanas para el año 2017, quiere decir que tuvo una ganancia de $5,872. Así que vamos a hacer las cuentas. 5,872.5 menos los 4,050 del personal exemption serían 1,822.5. Así que nos vamos a la tabla. Nos dice que entre 1,800 y 1,825 debe pagar $181 para el año 2017. Por lo tanto, esta chica en total por su año au pair habrá pagado solamente $207 de impuestos, lo cual es muy diferente a lo que yo tuve que pagar, que fueron 498. Hay una gran diferencia entre pagar solamente 207 a pagar más del doble, que son casi $500. Así que es por esto que depende cuando llegas la cantidad de impuestos que debes de pagar. Obviamente si tú vas a extender, entonces ahí ya cambia la cosa, porque si esta chica extendiera ya no tendría que pagar solamente de enero a agosto, sino hasta el tiempo que sea su extensión. Por lo tanto son distintos factores de los cuales depende cuántos impuestos vas a pagar. Pero si se dieron cuenta, quienes menos impuestos van a pagar son las personas que estén solamente un año y que lleguen por ahí de junio, julio, agosto, septiembre más o menos. Son las personas que menos impuestos tendrán que pagar debido a cómo resultan los cálculos. Así que sí es un poco injusto, la verdad, porque pues uno no decide el tiempo en el que llega. Bueno, en mi caso yo no decidí porque la familia me necesitaba para noviembre, así que yo llegué y listo. Hubiese sido bueno también saber esto antes, porque creo que eso también puede influir cuándo te conviene más llegar a ser au pair por la cuestión de pagar los impuestos. Pero claro, si tienes una muy buena familia que te espera para otra fecha en la que implique que tengas que pagar más impuestos, creo que lo más importante es ver que sea una buena familia. Y pues sí, hay que ahorrar para pagarlos, pero es importante tener en cuenta esto. Así que ¿cómo hice yo para pagar mis impuestos? Bueno, aquí les va un tip que les recomiendo muchísimo, y es que tengan una cajita, y en esa cajita cada semana, a partir de su segundo mes que hayan llegado, porque en el primer mes pues a lo mejor tienen otros gastos, pero a partir del segundo mes cada semana saquen $20 y ustedes hagan, ahora que ya saben cómo se hace el cálculo de cuántos impuestos tienen que pagar, saquen su cuenta y pónganlo ahí en un papelito y pongan objetivo y la cantidad de impuestos que tienen que juntar. Ese dinero no lo toquen. Así fue como yo le hice. Cada semana iba sacando $20 y de esa forma ahorré para mis impuestos desde que yo estaba allá y los dejé en mi cuenta en dólares. Esto es mucho mejor porque ya no tengo problemas del tipo de cambio, de que si sube el dólar, no sube el dólar. Así que lo que hice fue dejar mi cuenta de banco abierta y yo hice el cálculo previamente de cuánto iba a pagar. Yo ya sabía que tenía que pagar $500, pero por si las dudas yo dejé $600 en esa cuenta en el banco y así me vine a México teniendo mi cuenta abierta en Estados Unidos, para que al momento de que yo tuviera que hacer el pago pudiera hacerlo con esa tarjeta sin ningún problema del tipo de cambio. Así que es por eso muy importante que vayan ahorrando este dinero mientras están allá, para que puedan dejar el dinero en su cuenta. En el caso de las personas que tienen que regresarse y hacer el pago desde su país, en mi caso yo regresé en noviembre, por lo tanto no pude hacer el pago de los impuestos estando allá, ya que como les comentaba en un inicio, los impuestos se pagan a partir de enero y se recomienda que el pago se haga por ahí de febrero, marzo, ya llegando próximos a la fecha, porque si lo haces desde principios de enero me contaban que a veces es un poco caótico cómo tienen todo lo de los impuestos allá, cómo lo manejan. Entonces, para que no haya ningún problema de que perdimos tus papeles o no nos llegó, es recomendable hacerlo a finales de febrero, marzo. Bueno, eso es algo que me habían comentado, no sé si es cierto o no, pero bueno, yo tomé la recomendación, así que yo hice mis pagos a finales de febrero, que fue hace poquito. Así que si tú estás por terminar tu año como au pair y ya estás en enero, febrero, puedes hacer el pago estando allá, y es mucho más fácil hacer el pago cuando sigues en Estados Unidos que cuando tienes que regresar, porque en mi caso, ahora que yo ya regresé, pues me tenía un poco preocupada el tema de cómo pagar y de cómo enviar los papeles, porque el servicio postal en México es bastante diferente al de Estados Unidos. En Estados Unidos es súper fácil, súper seguro, tú puedes poner el cheque, tú puedes poner los documentos y llegan sin ningún problema, pero estando en tu país pues ya puede complicarse la cosa, además de que te van a cobrar más por hacer el envío de los documentos. Pero yo no tenía otra opción porque yo regresaba en noviembre y los pagos se hacen hasta enero, así que ni modo, tuve que pagar desde acá. Pero no se preocupen porque les voy a explicar cómo hice yo todo y también cómo tienen que hacer el pago si están allá. Así que vamos a continuar. ¿Por qué es importante pagar antes de la fecha límite, que para este año es el 18 de abril? Porque si pagas después te pueden cobrar intereses o penalidades y tendrías que pagar más, y no queremos eso, así que es importante que hagas tu trámite y que pagues antes de la fecha límite, que normalmente es el 15 de abril, pero como quedamos este año es el 18 de abril. Así que ahora les voy a hablar de cómo es el llenado de la forma
1040 NR diagonal EZ. Aquí tenemos nuestra forma 1040 NR diagonal EZ. Es importante que se fijen en la parte derecha que sea del año correcto. En este caso yo voy a pagar los impuestos del año 2016. Así que vamos a comenzar con el llenado. En la parte de arriba vamos a poner nuestro nombre. Es importante que pongas el nombre tal cual aparece en tu pasaporte. Vamos a suponer que alguien se llama, no sé, Chonita y se apellida Montes Gutiérrez. Ahora, en la parte derecha dice Identifying Number. Es el número de seguro social que está conformado por 3 números seguido de un guión, después 2 números, otro guión y 4 números más. Ahora en la parte de abajo vamos a poner la dirección de nuestra host family, comenzando por el número. Imaginemos que es el número 123 y después ponemos la calle, que imaginemos que se llama Street, pero aquí van a poner el nombre de la calle, y después nos vamos abajo. Aquí vamos a poner el nombre del pueblo primero. Vamos a ponerle pueblo. Después le ponemos una coma. Después ponemos el estado. Supongamos que es en Nueva York. Y después ponemos el código postal. Voy a poner 000000. Así que bueno, así es como quedaría la dirección de nuestra host family. Bueno, vamos a continuar. En la parte donde dice Foreign Country Name lo vamos a dejar sin nada. Asimismo, Foreign Province y Foreign Postal Code los vamos a dejar así sin nada. Después nos vamos a Filling Status. Aquí vamos a poner Single Non-Resident, que es porque somos solteros. Y pues se supone que si eres au pair es porque eres soltero, así que esta es la opción que vamos a marcar. Después, en el número 3, aquí vamos a poner las ganancias que obtuvimos en el año 2016. En este caso, mis ganancias fueron de 9,004.50. Después, en el número 4, que es Taxable Refunds, Credits, etc., vamos a poner 0. En el número 5 también ponemos 0. En el número 6 vamos a poner 0 también porque no aplica. En el número 7 dice que vamos a sumar las líneas 3, 4 y 5. Así que sería exactamente igual al número 3, que es nuestro salario, 9,004.50 en mi caso. Después en el número 8 ponemos 0. En el número 9 ponemos 0. En el número 10 vamos a poner igual nuestro salario, ya que nos dice que aquí tenemos que restar la suma de la línea 8 y la línea 9 de la línea 7. Quedaría igual, que sería 9,004.50, ya que aquí nos dice que hay que restar la suma de la línea 8 y de la línea 9, y esto restárselo a la línea 7. Entonces, como 8 y 9 es 0, pues queda exactamente igual. Ahora nos vamos a la línea 11, que la línea 11 son las deducciones, que es 0 para nosotros. En la línea 12 sería restar la línea 11 de la línea 10, y como es 0, queda exactamente igual, 9,004.5. Ahí no me había dado cuenta que en el 10 me faltó un 4. Me faltó un 4 por aquí. Es muy importante que revisemos. Ahí está. En el número 13 es el Personal Exemption, que para este año quedamos que es de 4,050. Después en la línea 14 es el Taxable Income, que ese ya lo calculamos. Y aquí nos vuelve a dar las instrucciones de cómo hacer el cálculo, que es restar la línea 13 de la línea 12. Así que serían 4,954.50 en mi caso. Después la línea 15 nos dice que son los impuestos que tenemos que pagar. Estos son los que sacamos de las tablas. Aquí nos dice: encuentra tu impuesto en la tabla de los impuestos en las instrucciones. Así que, como vimos en la tabla, mi impuesto que debo pagar es de 498. Después, esta parte que dice A y B los dejamos así sin marcar, y en el 16 ponemos 0, que esto es para los impuestos de seguridad y de Medicare, así que 0, no aplica para nosotros. Después en el 17 dice: suma las líneas 15 y 16 y ese es tu impuesto total, así que queda igual, 498. Después aquí donde dice 18A también es 0, 18B 0, el 19 también es 0 y el 20 0. Después nos vamos a la línea 21, que también es 0 porque simplemente la suma del 18A al 20. Así que es la suma de estos 4, por lo tanto 0.
Voy a explicarles por qué en mi caso y en la gran mayoría de los casos de las au pairs, del 18A al 20 ponemos 0. Es porque aquí nos indica los ingresos de los impuestos federales que han sido retenidos de las formas W2 y 1099 y así hacia abajo. Esto aplica cuando tu host family ha retenido impuestos para ti, es decir, que cuando ellos te han pagado tu salario, no te han pagado los 195.75, sino que te han pagado menos porque te han quitado los impuestos. Esto quiere decir que tú ya has pagado impuestos porque tu host family no te dio el salario completo, sino que te quitó los impuestos. Aquí, si ese es tu caso, aquí tienes que poner los impuestos que ya te quitaron. Pero en la gran mayoría de casos, las familias pagan el salario completo, que es de 195.75, y es por eso que aquí no estamos poniendo ninguna cantidad, porque mi host family no me ha retenido ningún impuesto. En el caso de que su host family les haya pagado menos a la semana porque les haya quitado lo correspondiente a los impuestos, aquí tienen que poner cuánto les han quitado. Es por eso que aquí en la línea 21 nos dice que tenemos que sumar del 18A al 20. Y este número, que sería el total, por ejemplo, si a ti tu host family ya te retuvo, no sé, $50 o $100 de impuestos que ya pagaste, entonces aquí en el 25 le vas a restar el 21 al 17. Si tu familia te hubiese retenido $100 y tu impuesto es de 500, ya no vas a pagar los 500, pagarías 400. ¿Por qué? Porque tu host family ya te retuvo esos impuestos. Pero en la gran mayoría de casos no es así. En el 22 no ponemos nada, en el 23A no ponemos nada, aquí en el 24 no ponemos nada. En el 25, aquí vamos a poner... Nos dice que es la cantidad que debemos, que es restar la línea 21 de la línea 17. Así que como la 21 es 0, queda exactamente igual que la 17, 498. En el número 26 nos dice las penalidades estimadas que hay que pagar de impuestos. En tanto tus impuestos que tienes que pagar, que es la línea 25, sean menores a $1,000, aquí en el número 26 va a ser 0. Entonces no tienes que preocuparte de pagar ninguna penalidad si la cantidad que hay en el número 25 es menor a 1,000. Y nos vamos hasta abajo. Aquí es muy importante cuando ustedes impriman el documento, aquí tienen que poner su firma. Aquí donde dice your signature, aquí hay que poner nuestra firma a mano y aquí hay que poner la fecha en que estamos llenando este formulario. Entonces esto yo lo hice a mano, aquí puse mi firma y aquí puse la fecha. En donde dice your occupation in the United States vamos a poner au pair. Todo lo demás lo dejamos sin llenar y nos vamos a la segunda hoja. Vamos a comenzar con la primera pregunta que dice: ¿de qué país o países fuiste ciudadano o nacional durante el año de impuestos? Es decir, el año 2016 que estamos pagando. Y pues la única nacionalidad que yo he tenido y que tuve en ese año, pero si en el año del cual estás pagando impuestos tú tenías otra nacionalidad, por ejemplo que fueras de México o de Italia, pues aquí pones los países. Así que nos vamos con la pregunta B que dice: ¿en qué país reclamaste residencia para los propósitos de impuestos durante el año de impuestos? Entonces, en este caso, la residencia en la cual nosotros estuvimos fue los Estados Unidos. Así que le vamos a poner United States. Nos vamos con la pregunta C que dice: ¿alguna vez has aplicado para la Green Card, que es para ser residente permanente en los Estados Unidos? En mi caso no, así que nunca he aplicado, así que le pongo que no. ¿Fuiste tú alguna vez un ciudadano estadounidense? No, nunca he sido ciudadano estadounidense. La pregunta 2 es que si alguna vez he tenido Green Card, y no, nunca he tenido la Green Card, así que nos vamos a la siguiente. Dice: si tú tuviste una visa en el último día del año de impuestos, escribe tu estatus de migración en el último día del año de impuestos. Así que aquí lo que se refiere a la pregunta es que si en el último día del año de impuestos, que en este caso es el 31 de diciembre del año 2016, si para ese día tú tenías una visa válida, entonces aquí tienes que ingresar el tipo de visa, que sería la visa J1. Pero en mi caso, yo terminé mi año au pair en noviembre. Por lo tanto, para diciembre yo ya no tenía una visa. Mi visa ya se había terminado. Por lo tanto, como yo no tenía una visa el último día del año, tengo que poner aquí mi estatus migratorio.
En la página 14 de las instrucciones del llenado nos dice que si no estuvimos presentes en los Estados Unidos en el último día del año, es decir, el 31 de diciembre del 2016, y no teníamos ningún estatus migratorio, es decir, que ya nuestra visa no era válida, por lo tanto vamos a poner Not present in US-No US Immigration Status. En la pregunta F nos dice que si alguna vez hemos cambiado el tipo de visa, es decir, el estatus non-immigrant o el estatus de inmigración de los Estados Unidos. Aquí la respuesta es no, ya que yo nunca he cambiado mi tipo de visa. Así que nos vamos ahora con la pregunta G. En la pregunta G nos dice, enlista todas las fechas en las que entraste y saliste de los Estados Unidos durante el año 2016. Y nos dice, nota, si tú eres un residente de Canadá o México y además, o sea, nos hace hincapié en que trabajas en los Estados Unidos con intervalos frecuentes, entonces que pongas aquí si eres de Canadá o si eres de México. Pero en nuestro caso, pues nosotros no somos trabajadores que vengamos comúnmente a Estados Unidos. Por lo tanto, para el caso de las personas que sean de Canadá o México, nosotros no solemos visitar Estados Unidos por trabajo frecuentemente. Así que aquí simplemente vamos a poner la fecha en que entramos y la fecha en que salimos. En caso de que ustedes hayan ido de vacaciones y hayan salido de Estados Unidos, también tienen que agregarlo aquí. En mi caso, yo nunca salí de Estados Unidos en todo mi año, así que el día que yo entré sería el mes 11, el 09 del año 2015 fue cuando yo entré. Ay, perdón, es 15 nada más porque son dos números para el mes, 2 números para el día y 2 números para el año. Y la fecha en que salí fue el 11 del 2016, que fue el 11 de noviembre del 2016 cuando regresé. En caso de que ustedes hayan salido en más ocasiones, lo tienen que poner aquí. Ahora nos vamos con la pregunta H, que dice el número de días, incluyendo vacaciones, días que no hayas trabajado o días parciales, en los que estuviste presente en los Estados Unidos. En mi caso, en el 2014, 0 días, porque no estuve en el año 2014. En el año 2015 estuve 53 días y en el año 2016 estuve 316 días. La pregunta ahí dice que si llené los impuestos, el regreso de los impuestos en algún año anterior. Así que si tú a lo mejor este es tu segundo año como au pair o en tu primer año tuviste que pagar una cantidad y ahora tienes que pagar otra, aquí tienes que poner que sí, que efectivamente ya en un año anterior hiciste un pago de impuestos. Ahora nos vamos a la pregunta J. En este caso no vamos a llenar nada, esto lo vamos a dejar vacío y esto lo vamos a dejar también vacío y listo, hemos terminado. Una vez que ya tenemos nuestra forma llena, ahora ustedes seguramente me preguntarán ¿y cómo se hace el pago? El pago puede hacerse de varias formas, puede hacerse por medio de cheque o lo puedes hacer por internet. La forma que a mí me habían comentado que era más segura para pagar era en cheque y en Estados Unidos efectivamente es muy sencillo, lo único que tendrías que hacer es poner tus documentos, poner el cheque y enviarlo, y el servicio postal es muy bueno. Entonces enviar cheques es algo muy común en Estados Unidos. A mí me ocurrió que yo tuve que hacer un pago por cheque cuando me enfermé, tuve que pagar un deducible, entonces envié el pago por cheque y efectivamente a los 2-3 días en mi cuenta ya me había aparecido que se había quitado esa cantidad porque habían cobrado el cheque. Así que cuando te cobren esto te va a aparecer en la cuenta de tu banco y es muy fácil y muy común de hacer en Estados Unidos. Sin embargo, la otra opción para pagar es en línea. Yo tuve que hacer el pago en línea ya que me daba bastante miedo tener que enviar el cheque desde México porque, como les cuento, aquí el servicio postal es diferente, además que no sabía pues si tenía que hacerse algo especial o diferente por tener que enviar un cheque que pasara de México a Estados Unidos, así que preferí hacer el pago en línea. Fue muy sencillo. En la página del IRS te da varias opciones para pagar en línea. Yo hice el pago con mi tarjeta de débito. Como les conté, yo dejé mi cuenta abierta en Estados Unidos para hacer el pago. Es muy sencillo, te metes a la página que te dice el IRS
IRS para pagar. En mi caso yo pagué con la página Pay USA Tax, que es la primera opción que te da la página del IRS, y simplemente puse mis datos. Te van a cobrar, me cobraron creo que fueron $2.60 por hacer este pago. Puse la información de mi tarjeta y lo que te piden también es tu número de seguro social. Este número de seguro social es muy importante que lo tengas porque si no lo tienes no puedes hacer el pago de los impuestos, ya que este número te lo van a pedir. Esto es algo que se hace cuando tú llegas a Estados Unidos. Te recomiendan que en las primeras semanas saques tu número de seguro social. Fue muy sencillo, simplemente llevé mi pasaporte, la hojita que te dan cuando sacas tu visa, y creo que ya fue bastante sencillo, no te piden cosa del otro mundo. Tú simplemente pones en Google los requisitos que necesitas para sacar tu número de seguro social. Es muy sencillo, fue lo que yo hice. Ahora, una vez que ya tienes todo, ya tienes tus documentos llenos y ya hiciste el pago, ¿a dónde debes enviar los documentos? Esto va a depender de cómo hayas hecho el pago. Si tú vas a hacer el pago con cheque, es decir, que vas a enviar tus documentos y vas a anexar el cheque, lo tienes que enviar a la dirección Internal Revenue Service, P.O. Box 1303, Charlotte, NC 28201, 1303, Estados Unidos. Esa es la dirección a la cual lo tienes que enviar si tú estás anexando el cheque. Si tú hiciste el pago en línea, entonces lo tienes que enviar a una dirección diferente. Lo tienes que enviar a Department of the Treasury, Internal Revenue Service, Austin, Texas 733010215, Estados Unidos. Esta es la dirección a la cual yo envié mis documentos, ya que el pago lo hice en línea. Ahora, si tú haces el pago en cheque, pues simplemente pones las hojas de tu formato, el cheque y listo. Pero si tú hiciste el pago en línea, tienes que poner las hojas del formulario, que son estas dos, y tienes que anexar una copia que sea el comprobante de que hiciste el pago en línea. Cuando tú haces el pago en línea, antes de cerrar la ventanita, te aparece un cuadrito que dice imprimir confirmación. Esta la puedes guardar y la imprimes, y también la tienes que anexar a los documentos que tienes que enviar. Así que recuerda, debes enviar tanto tu formulario como el comprobante de pago que hiciste en línea. Ahora, ¿cómo hice yo para enviar los documentos ahora que estoy en México? Bueno, estuve investigando, y si tú vas a enviar los documentos con un servicio privado, en la página del IRS y también en el archivo de las instrucciones te dice cuáles son los servicios privados que puedes utilizar. Se los voy a poner por aquí. Estos son los servicios privados que pone la página del IRS, pero hay una nota importante que nos dice que los servicios de entrega privados no pueden entregar objetos a las direcciones del IRS, que son P.O. Boxes. Tú debes utilizar el servicio postal de Estados Unidos para enviar cualquier objeto a una dirección IRS que sea P.O. Box. Al inicio yo no entendía muy bien esto, pero recuerde que el IRS nos da dos direcciones a la cual nosotros podemos enviar nuestros documentos. Si se fijan en la de arriba, que es cuando no estamos incluyendo cheque, es decir, que hicimos el pago en línea, la dirección no dice en ningún momento P.O. Box, pero sí lo dice en la parte de abajo, que es en el recuadro rosa. Ahí nos dice que cuando estamos incluyendo un pago, es decir, cuando estamos incluyendo un cheque, debemos enviarlo a esta dirección que nos dice es Internal Revenue Service, P.O. Box. Por lo tanto, yo infiero que cuando vas a utilizar un servicio privado, no puedes enviarlo a esta dirección que es P.O. Box, solamente lo puedes enviar a la dirección de arriba. Por lo tanto, si vas a utilizar el servicio privado, yo infiero que solamente es cuando has hecho el pago en línea. Pero si vas a hacer el envío con cheque, tienes que hacerlo mediante el servicio postal de Estados Unidos. Esto es lo que yo infiero de esta información. No estoy completamente segura, pero bueno, se los dejo aquí porque considero que es importante tomarlo en cuenta. Yo iba a enviarlo por DHL con el servicio express que te dice que puedes utilizar, pero era muy caro. Eran aproximadamente $45 los que tenía que pagar para enviar estos documentos. Obviamente iban a llegar muy rápido, iban a llegar en 2 días, pero $45 es mucho dinero. Así que lo que hice fue ir al servicio postal de México, el tradicional, y ahí lo envié y me costó muchísimo más barato. Fueron $5 por enviar mis hojas. Así que yo espero que mis hojas lleguen con bien. Obviamente la diferencia es que van a tardarme 20 días en llegar y con el servicio privado te tardan 2 días. Pero por eso hice mi trámite con antelación para tener pues un buen tiempo antes de la fecha límite, que es el 18 de abril. Así que yo espero que mis documentos lleguen con bien. Si llega a pasar algo de que algo no salió bien, o me notifican que mi pago no se hizo bien, o mis documentos no llegaron, lo que sea, yo se los voy a hacer saber a ustedes. Les haré un video. Y bueno, si quieren saber más acerca del llenado y de cómo hacer el pago, les voy a dejar el video de Natalie. Ella explica
explica súper bien la forma de pago, te explica y cuáles son las formas más seguras que se utilizan cuando ya has pagado anteriormente impuestos. Cuando es la primera vez, pues lo más común es por cheque o por tarjeta de débito, pero ella te explica súper bien cuando ya has pagado anteriormente. Así que les dejo por aquí su video. Y bueno, si este video te sirvió o te ayudó, de verdad me ayudarías muchísimo con un like y compartiéndolo. Puedes etiquetar a tus amigas que van a ser au pairs para que sepan en qué fechas les conviene llegar, cuándo pagarán menos impuestos o cuándo pagarán más, y también para tus amigas que ya son au pairs y que tengan que hacer el pago, para que tengan pues un poquito más de idea de cómo se tiene que hacer esto. Muchísimas gracias por haber visto el video, les mando un beso enorme, que Dios los bendiga mucho y los veo en el siguiente. Es una cita, ¿ok? Bye.